Muy buenas noches, estimados amigos de Onda Digital, nuevamente en su programa Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, con mucho gusto, para comentar temas de la coyuntura nacional e internacional, hacerlo de una manera sencilla para que todos lo podamos entender, no solo para los especialistas, y además para que podamos ver de qué manera estos temas afectan nuestra vida diaria, afectan nuestro presente y nuestro futuro. Hoy quiero empezar en este primer bloque rompiendo un mito que existe en nuestro país. Todo el mundo lo repite, pero es un mito, o sea, no es verdad. ¿Y en qué consiste esta idea equivocada? Siempre escuchamos, ustedes también lo habrán escuchado, de repente hasta lo han repetido, en el Perú, muy tenemos que hacer números. Bien, estaba revisando las estadísticas de tributación. No he tomado el año 2021 porque todavía no ha acabado, no he tomado el año 2020 porque es un año atípico con un problema de pandemia que paralizó la economía. No es un buen año para analizar. Pero el 2019 fue un año, entre comillas, relativamente normal. El total de ingresos tributarios del año 2019 fue casi 114.000 millones de soles a lo largo de todo el año. 114.000 millones de soles en pagos de impuestos. Y esto se dividió más o menos así. 44.000 millones de soles en pago de impuesto a la renta, tanto de empresas como de personas naturales. Pero 63.500 millones en impuesto general a las ventas, IGB, 8.216 millones en impuesto selectivo al consumo y 1.424 millones en impuesto a las importaciones, o sea, aranceles. Es decir, entre IGB, impuesto selectivo al consumo e impuesto a las importaciones, todos estos impuestos finalmente los pagamos todos los consumidores cuando consumimos algo, cualquier bien y servicio que compremos. Estos tres conceptos, IGB, impuesto selectivo al consumo, más impuesto a las importaciones, suman 73.144 millones de soles en el 2019 y corresponden casi al 70% de los tributos que se generan en nuestro país, al gobierno nacional. También hay tributos a los municipios, no los estoy considerando. Es decir, no es cierta esa idea de que en el Perú solo algunos pagan impuestos. En el Perú, y esta es la verdad, según las cifras que estoy mostrando, todos pagamos impuestos. Y los ciudadanos, consumidores, cualquiera de nosotros, cuando vamos a una bodega, al supermercado o a cualquier lugar, estamos pagando el IGB, que es 18%, estamos pagando en algunos de los productos, por ejemplo, si es una botella de cerveza o algún otro producto que está en esa condición, estamos pagando además un impuesto selectivo al consumo. Y si es un producto importado, también nos han cargado el porcentaje de impuesto a la importación conocido como arancel. Entonces, si consideramos solamente 25 millones de peruanos que son la población económicamente activa, es decir, entre 14 y 65 años de edad más o menos. Si consideramos la población, digo, económicamente activa, es la población en teoría en edad de trabajar, aunque no todos están trabajando y muchos están subempleados, como ya sabemos. Entonces, estos 73.144 millones de soles lo divido entre 25 millones de peruanos en edad de trabajar y me sale que cada peruano, es una cifra promedio, cada peruano prácticamente paga impuestos por cerca de 3.000 soles por habitante al año. Esto es entonces una cifra que va en contra de esa idea de que en el Perú solo algunos pocos pagan impuestos. Y por cierto, el IGB no es una tasa baja.
el IGB es una tasa bien alta, 18%. Con eso financiamos buena parte del presupuesto del gobierno nacional, pero también financiamos el presupuesto de los gobiernos locales. Una parte de ese IGB va a un fondo común que se reparte entre los municipios en todo el Perú, que se llama el Foncomún. Pero también financiamos con parte de ese IGB y ese impuesto selectivo al consumo los gastos de los gobiernos regionales. En consecuencia, los peruanos sí pagamos impuestos y pagamos impuestos incluso por encima de nuestras capacidades, cuando consumimos o cuando producimos y estamos en actividad formal. Entonces, el hecho de que haya efectivamente una actividad informal muy importante en el Perú, se dice que más del 50% del Producto Bruto Interno está explicado por actividad informal, es decir, la actividad informal no registra actividad oficialmente, no emite factura, no emite boleta. Entonces, esa actividad está, digamos, generando una renta que no es pagada en la parte correspondiente como impuesto. Sí, eso es verdad. Pero lo que no es verdad es que la parte de ese dinero que corresponde al consumo mismo sí incluye en los precios, ¿no?, el IGB y el ISC o impuesto selectivo al consumo. Ahora bien, ¿qué pasa con este dinero? Porque además de que los peruanos pagamos impuestos de una manera bastante injusta, diría yo, porque pagamos más los que somos consumidores y menos, digamos, los que generan un impuesto directo. Además de eso, el gasto que se financia con esos impuestos deja mucho que desear. En el último presupuesto que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República y que debe aprobarse antes de fines de noviembre para tener listo el presupuesto del año 2022, en ese presupuesto, que repito está en discusión en este momento, del total de 197.000 millones de soles, que es el valor del presupuesto, toda la actividad pública, el 65%, casi 7 de cada 10 soles del presupuesto público nacional se destinan a pagar sueldos, pensiones, subsidios, por ejemplo, el bono que se está pagando ahora para familias más vulnerables, subsidios y además gastos en compra de bienes y servicios para el aparato público. Sueldos, pensiones, subsidios y compra de bienes y servicios. Eso es prácticamente el 70% de lo que se gasta en el Estado peruano. Y evidentemente los impuestos están yendo a financiar fundamentalmente ese gasto, porque ya para la inversión queda muy poco, pues en la inversión solo queda el 11% del presupuesto, porque la diferencia entre el casi 70% y el 100% está también explicada por el pago del servicio de la deuda, que es 11%, y la inversión pública, corrijo, es 24%. Es solo menos de una cuarta parte del presupuesto total va para inversión. En realidad, la gran mayoría del pago que se hace del presupuesto va para gasto corriente y para el pago de la deuda. Esto es quizás la razón por la cual muchas personas y empresas que están en el ámbito informal, pues no desean pagar, no quieren formalizarse. En primer lugar, porque formalizarse es un problema. Pero en segundo lugar, porque la formalización implica hacer pagos de impuestos que el gobierno no gasta eficientemente, no gasta transparentemente y no gasta oportunamente. Entonces aquí entramos, a mi juicio, en el problema central que tiene la economía peruana. La economía peruana tiene una serie de desafíos. Todavía tenemos población pobre, todavía tenemos población extremadamente pobre. Como dije en un programa anterior, en los últimos 20 años, donde hemos tenido crecimiento económico continuo, hasta antes de la pandemia, la pobreza se redujo del 54.3% al 20%. Por la pandemia, la pobreza, medida por la misma metodología de pobreza monetaria, la pobreza ha subido por la pandemia, digo,
de 20% a 30%. De cada 10 peruanos, 3 son pobres en este momento. Entonces es un desafío que esta población pobre salga de la pobreza, se convierta, visto desde el punto de vista de clases sociales, en un sector medio. Las sociedades que tienen una clase media bien ancha, bien robusta, tienen generalmente mejores condiciones de vida, tienen generalmente mayor institucionalidad, tienen generalmente sistemas democráticos más fuertes, más sólidos, y por lo tanto también generan bienestar. Por lo tanto, salir de la pobreza implica ampliar la clase media, no que crezcan los que más tienen, sino la clase media. Y todos los peruanos tenemos elementos aspiracionales. El marquetero, el afamado marquetero peruano Rolando Arellano, en alguna de sus publicaciones, sostiene que la manera más correcta de explicar las diferencias entre peruanos no son los niveles de ingresos, porque según Rolando Arellano, y yo estoy de acuerdo con él, existe gente que tiene dinero, pero que tiene características muy particulares que de repente hacen que se siente infeliz. Y existe gente que tiene poco dinero, pero que su carácter emprendedor le hace tener, digamos, una condición pujante y con expectativa de avanzar y de crecer para ser más adelante parte, por ejemplo, de un sector medio de ingresos. Lo mejor que pasa con el crecimiento económico es que al disminuir la pobreza monetaria, la gente que sale de esa situación empieza a tener características, niveles de gasto y expectativas de clase media. Y como digo, socialmente, tener una clase media robusta debe ser un objetivo importante en el Perú. O sea, miremoslo de otra manera. Claro, la otra forma es decir, salgamos de la pobreza, y eso es lo que hay que hacer. Pero ¿para qué salir de la pobreza? Para aspirar a ser una clase media ancha, robusta, que siga con sus características de emprendimiento. Y es que la clase media en el Perú ya dista mucho de la clase media que había hace unos 50 años atrás. La clase media, así entendida, hace unos 50 años atrás, era una clase media básicamente conformada por servidores públicos, profesionales independientes, familias que con un ingreso dependiente o alguna tarea independiente profesional aspiraban a que su familia tuviera lo mínimo necesario, que sus hijos fueran a estudiar a una universidad o un instituto superior y lograran, por lo tanto, un nivel educativo que les permitiera tener un mejor nivel de vida que sus padres. Esa clase media, en buena parte en grandes ciudades y en mucha urbana, esa clase media, digamos, que en buena parte tenía a profesionales, maestros, ingenieros y técnicos que trabajaban en la actividad formal, hoy día ha sido desplazada por una clase media diferente, en su mayor parte conformada por peruanos que son independientes en lo laboral, que autogeneran su propio empleo, que son emprendedores y emprendedores muy creativos, que trabajan día y noche con mucha fuerza para poder salir adelante ante la ausencia de un Estado que no cumple con sus tareas básicas de proveer los bienes públicos fundamentales de educación, salud, infraestructura, justicia o seguridad ciudadana. Entonces, este sentido aspiracional que tiene o que debe tener la población se nota cuando hay crecimiento en la población peruana, y así ha sucedido. Rolando Arellano, lo vuelvo a citar, el marquetero peruano conocido internacionalmente, señala, como digo, que no hay que dividir por estrato bajo de ingresos, medio de ingresos, alto de ingresos, sino que hay que dividir a los peruanos según estilos de vida. Hay estilos de vida modernos, hay estilos de vida conservadores, hay estilos de vida escépticos, hay estilos de vida más inconformes. Él distingue varios estilos de vida y hay disconformes con dinero y sin dinero y emprendedores con dinero y sin dinero. Y entonces el dinero es un elemento importante, sin duda, pero este estilo de vida explica, por ejemplo, por qué hay sectores de clase media baja e incluso sectores populares
que están en la zona norte de Lima, ¿no? Y que tienen un emprendimiento de tal naturaleza que destaca nítidamente frente a otros sectores de la capital, de Lima Metropolitana y el Callao. Y es que tienen unas características muy peculiares que hacen que su emprendimiento sea exitoso en circunstancias normales. Ahora todos estamos muy golpeados por la pandemia, que nos ha puesto en jaque y estamos recuperándonos, pero la idea es que estos emprendedores, si tienen las condiciones adecuadas, pues pueden desarrollar una gran cantidad de emprendimientos muy creativos, muy exitosos, que el Estado debería promover. Y entonces ahí viene otro problema. El Estado, en lugar de promover el emprendimiento, de crear condiciones para una mayor creatividad por parte de estos emprendedores, la mayoría provincianos de primera o de segunda generación, en lugar de hacer eso, los persigue, los fiscaliza y más que fiscaliza, los está generalmente atosigando de investigaciones, de pagos que tienen que hacer, de pagos que tienen que volver a hacer, y ante la imposibilidad de hacer esos pagos se amenaza con cierres de locales, decomiso de mercaderías. Es decir, estamos realmente en una circunstancia contraria a lo que la lógica y el sentido común deberían impulsar. Entonces, en este primer bloque he querido compartir con ustedes algunas cifras para señalar que esa idea de que en el Perú muy pocos pagan impuestos no es correcta. En el Perú todos pagamos impuestos y quizás los que menos tienen pagan injustamente impuestos indirectos a través de su consumo, porque los impuestos indirectos, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas y el impuesto directo a las importaciones, los pagamos todos cuando nos convertimos en consumidores y los precios de los productos o de los servicios que consumimos ya tienen el 18% del IGB y de los otros impuestos mencionados. Además, la segunda idea que he querido transmitir en este primer bloque es que ese dinero que ingresa vía impuestos es utilizado por el Estado casi en un 70% para pagar planillas, para pagar subsidios, para pagar pensiones y para pagar los bienes y servicios que necesita el Estado, desde gasolina para sus vehículos hasta papel para sus oficinas y tinta para sus impresoras, por poner algunos ejemplos. Solo queda muy poquito, cerca del 11% para inversiones públicas. Y esa es una razón más por la que el Estado solo no puede afrontar el déficit de infraestructura que existe, que es de más de 100 mil millones de dólares, ¿no? Con el exiguo presupuesto que queda para inversiones. No es una cuestión de deseo, es una cuestión aritmética que estoy tratando de explicar. Y la tercera idea, a la cual volveré en el siguiente bloque, es que ese gasto, que ya es un gasto que en buena parte es poco elástico, muy rígido, ¿no? Se va, sin embargo, a tareas que el ciudadano que paga los impuestos no ve como tareas eficaces, como tareas transparentes y como tareas oportunas. Y este es el tema sobre el cual hablaremos en el segundo bloque. Volvemos en un momento en Punto Crítico por su canal Onda Digital Perú. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche.
¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Seguimos en nuestro programa Punto Crítico y decía en el primer bloque que existen algunas ideas que se repiten y se repiten, no se va a las estadísticas y como no se va a las estadísticas quedan como verdades cuando no lo son. Decía en un programa también anterior que las decisiones más adecuadas en términos de políticas públicas se toman cuando se usan estadísticas y las estadísticas nos pueden ayudar, no son perfectas, pero nos pueden ayudar para generar las condiciones más adecuadas de políticas públicas. Hay una idea que también existe en este momento en el debate público, ¿no? La idea que el modelo económico que se ha seguido en los últimos décadas, los últimos 20 o 30 años, ha fracasado. Yo ya demostré en otro programa que eso no es tan cierto. Claro que no ha sido un modelo perfecto, no es un modelo perfecto, tiene temas que sin duda generan desafíos pendientes, pero lo que es inobjetable, y son cifras estadísticas, es que la pobreza bajó y el crecimiento generó una situación de mayores ingresos para buena parte de la población, y esa parte de la población mejoró su consumo, mejoró su bienestar, la inflación estuvo muy baja, y espero que siga así, pero esa combinación de crecimiento con inflación baja permitió que pudiéramos tener varias décadas de un crecimiento estable y sostenido. Ahora bien, se dice que el modelo no funcionó bien porque una parte de la población no ha sido beneficiada con el crecimiento todavía. Una parte de la población, porque no olvidemos que la pobreza sí bajó. Y entonces esa parte de la población que todavía está en la pobreza y que todavía está en la pobreza extrema, necesita evidentemente una atención. Pero aquí viene el problema. La solución que se pretende no es la que va a remediar el problema de la pobreza. La solución que se pretende es que se ahuyente a la inversión privada, nacional o extranjera, y que el Estado asuma tareas de la inversión privada en el supuesto que esa es una acción que pudiera dar un resultado positivo, cuando la experiencia mundial y la experiencia peruana nos indican claramente y lamentablemente, porque sería ideal que así se pudiera hacer. Si el Estado pudiera resolver estos problemas, realmente se resolverían en el acto, pero no es así, ¿no? Hay muchas ideas y lugares comunes que se dicen, claro, en un ambiente de inestabilidad, en un ambiente de pandemia. Lógicamente, algunas de estas ideas tienen, digamos, personas que las consideran adecuadas. Y estamos en democracia, y en democracia tenemos que respetar todas las ideas, pero contestar con ideas, no con adjetivos, no con insultos, sino con ideas. Porque quien responde con adjetivos o insultos es que no tiene ideas. Y lamentablemente en nuestro país tenemos que aprender a fortalecer la democracia con ideas. Y eso es lo que tratamos de hacer en este programa. Tener ideas. A algunos les pueden gustar, a algunos no les pueden gustar, pero yo las digo con buena fundamentación, con estadísticas y con una opinión que yo pretendo que se respete, como yo respeto las opiniones serias de quienes no estando de acuerdo conmigo, pues simplemente tienen otro punto de vista. Y esa es la linda situación que se produce en la democracia. En las dictaduras, lamentablemente, no puede ocurrir esto, porque en las dictaduras el que tiene otra opinión diferente al del dictador simplemente no puede hablar, porque si habla, o lo callan, o lo meten a la cárcel, o lo envían fuera del país, y qué otras cosas más. Así que felizmente estamos en una democracia donde todos podemos mencionar, pero, digamos, hay que hacerlo con respeto y con seriedad para demostrar que las ideas que se tienen son las correctas, o por lo menos tienen la intención de entrar en un debate serio. Decía entonces que la enfermedad se pretende resolver con un supuesto remedio que es, como dice la canción, peor que la enfermedad. Pretender que el Estado supla la inversión privada en la tarea que solo la inversión privada puede hacer,
que es generar empleos, generar ingresos y generar nueva riqueza para el país. ¿Dónde es que el Estado está fallando? No está fallando en promover la inversión privada, no, la inversión privada tiene que hacer su tarea. Y por cierto, otro mito es que la inversión privada no paga impuestos, ¿no? Por ejemplo, el canon minero ha generado en los últimos 10 años más de 40.000 millones de soles, así como escuchan, 40.000 millones de soles que han ido directamente, según la norma, a gobiernos regionales, municipios provinciales y municipios distritales de las zonas que están involucradas en los proyectos que han generado esos impuestos. Recuerden que el canon es el 50% del impuesto a la renta que generan las empresas que trabajan en esos proyectos vinculados a recursos naturales. Entonces, para empezar, ahí nomás ya está demostrado que sí pagan impuestos. Tanto que el 50% de los impuestos que pagan los usan directamente las poblaciones involucradas y el otro 50% lo usa el Estado para sus gastos que ya mencioné a qué van dirigidos. Entonces, si hay 40.000 millones de soles que han ido y que no los ha tenido el gobierno nacional, sino que han ido a gobiernos regionales, a municipios provinciales, a municipios locales que tienen sus autoridades, sus alcaldes, sus gobernadores, que normalmente no son del gobierno del mismo partido, la misma tendencia del gobierno nacional. La pregunta es, si en los últimos 10 años han ido 40.000 millones de soles a esas poblaciones, ¿por qué si yo abro el portal del Ministerio de Economía y Finanzas en este momento para ver cuáles son las poblaciones que todavía no tienen agua y desagüe de red pública? Porque todavía esas provincias, esos distritos, esas poblaciones siguen sin agua y desagüe. Quiere decir que hay un problema en el uso de esos recursos. Quiere decir que las autoridades están priorizando otros proyectos. Y quiere decir que eso tiene que cambiar. Porque claramente una de las formas de salir de la pobreza es tener conexión de agua y desagüe directamente de red pública. Otra condición para salir de la pobreza es tener un centro de salud equipado con un médico y con unos diagnósticos adecuados y unos laboratorios adecuados en un centro de salud, no en un hospital de complejidad. Y eso también lo deberían tener todos los municipios o los distritos o las provincias o las capitales de región donde ha ido el canon, y tampoco lo tienen. Y otra forma de salir de la pobreza es tener un nivel de educación de calidad, con colegios bien equipados, con maestros adecuadamente promovidos. Y la educación es hoy día un tema que está a cargo de los gobiernos regionales en la práctica, ¿no? Y entonces, ¿dónde han ido esos recursos de canon para mejorar la educación, la salud o el agua y desagüe de estas poblaciones? ¿Cómo es posible que teniendo tantos recursos no hayan ido a lo más importante? Y si hayan ido a nuevos locales del municipio, a plazas nuevas, a estadios, a plazas de toros, monumentos y otras obras más que pueden ser importantes y, por cierto, la gente los pide. Pero primero, agua y desagüe, educación y salud, ¿no les parece? Y entonces no es un problema de dinero. Tampoco es un problema de corrupción, porque esos dineros han ido y se han usado en obras, pero no son las obras más importantes. Algo está pasando entonces en el Estado, no en la inversión privada. Porque cuando a la inversión privada se le dice, por ejemplo, ¿por qué yo sigo siendo pobre si la empresa tal está explotando este recurso? Eso tiene que preguntarle no al gobierno nacional, eso tiene que preguntarle a su alcalde, eso tiene que preguntarle a su gobernador regional, porque la pregunta ya más específica debería ser, ¿por qué con los recursos del canon no me has dado mi agua y desagüe, no me has desarrollado mi camino, no me has puesto bien equipado mi centro de salud y con médico, y no me has puesto mi centro, educativo como debe ser, como nos merecemos todos, sin ninguna distinción, por supuesto? Entonces, ¿qué es lo que está fallando en el modelo si hay efectivamente algo que corregir? No es la inversión privada, no es la participación en los proyectos, vinculados a recursos naturales. Eso es un manejo absolutamente demagógico del tema, ¿no? Lo que está fallando es que el Estado no está haciendo su tarea, porque su tarea es proveer bienes públicos,
agua y desagüe, caminos, puentes, educación de calidad, salud pública preventiva de calidad, justicia verdadera, seguridad ciudadana. Esas tareas son del Estado, no de la inversión privada. Y aquí pasa al revés. Mucha población le pide a la empresa privada que por qué no le hizo la carretera, cuando se lo debería reclamar a su Estado que es, a veces siempre miramos al Estado como los ministerios, pero el Estado también es el Estado municipal, el Estado también es el Estado regional, y el Estado tiene que responder al nivel que corresponda. Entonces, la principal tarea que hay que hacer para mejorar el modelo económico no es espantar a las inversiones privadas, desconocer los contratos, tratar de generar inestabilidad. La principal tarea que hay que hacer es transformar al Estado peruano. Un Estado peruano que efectivamente es un Estado muy burocrático, un Estado bastante ineficiente, con honrosas excepciones, pero es un Estado que demora mucho en hacer las cosas, no cumple los objetivos que se propone y finalmente, como acabo de demostrar, sobre todo con los gobiernos regionales y municipales, locales, no hace la tarea con prioridad correspondiente, porque es elemental. Si yo tengo que sacar de la pobreza a una buena parte de nuestra población, pues tendría que enfatizar en las obras que permiten sacar de la pobreza a esa población y no en otras obras que podrían hacerse después, en una segunda etapa. Pero además de ser ineficiente el Estado peruano, también es poco transparente. Efectivamente, hay hechos de corrupción, pero en nombre de la corrupción se cometen también muchísimos abusos. En nombre de la corrupción se cometen abusos como pensar que todo el sector público es corrupto. Y eso no es cierto. Yo conozco muchísima gente honrada, honesta y que trabaja con gran dedicación en el sector público en diferentes instituciones. Y, claro, por algunos que se vuelven corruptos, entran en la corrupción, la gran mayoría que no es corrupta tiene que estar en esta situación que estamos comentando. Pero la transparencia no solamente es porque hay hechos lamentables de corrupción. La transparencia también tiene que ver con el hecho de que no se publican las agendas de los funcionarios públicos, de que no se cumplen con las ofertas que se le hacen en campaña electoral o se hacen en campaña electoral ofertas que se sabe no se van a poder cumplir, pero que se hacen para ganar los votos y el aplauso ocasional o pasajero. Y luego, ¿qué importa? Y así se va generando mayor desconfianza en la población, mayor descrédito de la política, del Estado en general. Pero el Estado también es poco transparente cuando, por ejemplo, llama a la población, eso ocurre en los gobiernos regionales, ocurre en los municipios, a través de un mecanismo que se llama el presupuesto participativo, le pide a la población que diga cuáles son sus prioridades y al final, como estamos viendo en el lamentable caso de Arequipa, que ahora está en las principales noticias, con las principales autoridades regionales en una investigación de corrupción, ¿no? Como ocurre, que al final, como está señalado en las noticias que vamos conociendo, las obras más bien se distribuyen con un criterio, no diría político, porque distribuir las obras con políticas que sean buenas para la población es algo bueno, sería algo bueno, pero no es así, con un criterio más bien de mantenerse en el poder, de generar beneficios para algunos, de dar privilegios y de repartir las obras entre diferentes consejeros a fin de que nadie pueda criticar al otro y todos se cubran, ¿no? Es un poco la acusación principal que está haciendo el Ministerio Público en el caso de Arequipa, ¿no? De haber dado prebendas para que, digamos, ninguno genere una actividad en contra de ellos. Bueno, pero el Estado no solamente es ineficiente en buena parte de su tarea, no solamente es poco transparente en el sentido integral del concepto, sino además hace su tarea lentamente. Entonces ahí viene otro problema. No solamente hay que hacer la obra pública, hay que hacerla pronto. Y a veces el dejar una obra pública inconclusa o el dejar la decisión de una obra pública para más adelante significa que una o dos generaciones se quedan sin poder desarrollar esa obra pública de una manera adecuada. Entonces, el modelo económico tiene que mejorarse, pero para eso no hay que atacar a la inversión privada, ni menoscabar la estabilidad económica que felizmente tenemos, ni generar condiciones de improvisación y de descrédito para todo lo que sean los contratos que hemos establecido y que la Constitución protege,
para garantizar estabilidad en las inversiones. No hay que hacer eso, porque estamos enfocando mal. El actor principal que debe modernizarse y corregirse es el Estado, no el inversionista privado. Y el Estado tiene que mejorar, haciéndose más transparente, digitalizándose, bancarizando todas sus transacciones, para evitar, solo con esas medidas que acabo de mencionar, que se generen condiciones que permitan corrupción de la grande y de la pequeña, ¿no? Y también usando la ley. La ley permite hacer compras públicas conjuntas, compras electrónicas, subasta inversa, pero no se usa en ninguno de estos tres mecanismos porque los que compran, muchos de los que compran en el aparato público, prefieren tener la comodidad de hacer la compra tradicional o también se presta para que hayan situaciones irregulares en las compras de diferentes ítems en el Estado, sea nacional, sea regional o sea municipal. De manera que la oportunidad de una obra es tan importante como su eficiencia y transparencia. Y la oportunidad de la obra debería ser, si no se hace bien, castigada. Es decir, si una autoridad no cumple con hacer la obra en el tiempo correspondiente, debería ser castigado con la misma fuerza con la que se castiga a alguien que usa mal los recursos públicos. ¿Por qué? Porque esa obra, cuando haya que hacerla de todas maneras dentro de 5 años o 10 años, costará más o será ya más difícil hacerla o estará entonces una generación que ya no estará sin haber tenido la condición de haber podido satisfacer necesidades básicas que el Estado debió darle. Entonces, un Estado que sea transparente, un Estado que sea eficiente y un Estado que sea, además, oportuno, es el Estado que necesitamos. Y no lo tenemos. Y el artículo 58 de la Constitución no hay que cambiarlo, hay que cumplirlo. Porque aquí también se dice que la economía peruana es una economía de libre mercado. Eso es falso. Aquí no existe un libre mercado. Aquí hay un mercado que tiene una serie de incongruencias y una serie de imperfecciones. Tiene muy poco de libre mercado, ¿no? Y efectivamente hay algunos monopolios, algunas situaciones de abuso. El Estado también debería regular, como lo manda la Constitución. Pero el artículo 58 de la Constitución dice que la economía es libre, pero se ejerce en una economía social de mercado. Y aquí viene el tema. En una economía social de mercado, el mercado hace su tarea, los inversionistas privados cumplen su rol, que es el de producir, generar empleo, generar ingresos, pagar impuestos, no contaminar, y el Estado debería cumplir la suya, que es proveer bienes públicos, regular la economía de abusos y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Pero el Estado no cumple bien sus tareas. Y en base a esta situación, por las características que he mencionado, el diagnóstico equivocado es decir, entonces no solamente no hay que modernizar al Estado, sino hay que darle al Estado tareas que ya sabemos no va a cumplir adecuadamente y que finalmente van a perjudicar a quien supuestamente se quiere beneficiar, a la población más pobre. Y al final es la que paga las cuentas, porque si las cuentas fiscales o el manejo de la política pública no es el adecuado, quien realmente tendrá que asumir las consecuencias, lamentablemente, es la población, son los ciudadanos y fundamentalmente los más pobres, a quienes dice se quiere beneficiar. Estado transparente, eficiente, Estado no lento, Estado veloz, ¿no? Y Estado que tiene que modernizarse, tiene que entrar en una verdadera reingeniería. Esa es la tarea. Y en esa tarea creo que podríamos estar de acuerdo mucho más de lo que creemos que estamos en desacuerdo. Porque allí yo no veo por qué no podríamos llegar a un acuerdo desde todos los sectores para transparentar el Estado, para hacerlo más eficiente frente al ciudadano y para que haga las cosas más rápidamente. Creo que sí, ¿verdad? Si dejamos un poco el fanatismo ideológico, la radicalidad y entramos un poco a pensar realmente en el ciudadano y con argumentos, con seriedad, sin adjetivos, sí podremos llegar a puntos que creo serían muy buenos efectivamente para la ciudadanía. Dicho esto, nos vemos en un momento en el último bloque de nuestro programa.
todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. ¿Cómo están? Estamos ahora en nuestro tercer y último bloque de Punto Crítico y queremos obviamente comentar la noticia de estos dos últimos días en términos políticos. La presentación del gabinete Vázquez ante el Congreso de la República. Situación o presentación que tuvo una interrupción inesperada y lamentable por el fallecimiento de un congresista de Tacna del Partido Perú Libre. Lo que obviamente tenemos que lamentar y decir a sus familiares nuestras condolencias, porque la muerte de un compatriota, de una autoridad, definitivamente, además intempestivamente, pues genera sentimientos de tristeza y deseos de que realmente pues descanse en paz. Sin embargo, es la idea de la presentación del gabinete ante el Congreso, según la Constitución, es para que este gabinete nuevo presente su política general de gobierno. La política general de gobierno son los lineamientos que se pretenden seguir bajo la conducción de la presidenta del Consejo de Ministros, Vázquez, y obviamente los ministros nombrados. Por lo tanto, a la presentación no hay que exigirle mucha puntualidad en términos de medidas muy precisas, porque se trata efectivamente de lineamientos de gobierno. Pero sí creo que nos dan una idea de cuál es la diferencia que pudiera tener este gabinete Vázquez del gabinete anterior, el gabinete Bellido. Y entonces, en relación a eso, quiero hacer algunos comentarios. Es evidente, en primer lugar, que la presidenta del Consejo de Ministros ha intentado ponerle un tono conciliador, de diálogo, a su mensaje. Yo creo que eso es positivo. Después de casi 3 meses de continuas situaciones de inestabilidad en el discurso, de discursos encendidos, de críticas por allá, externas, internas, que si la vacancia, que si la censura, temas por supuesto que además no son de ahora, porque en los 2 últimos años hemos tenido muchísimo de esa situación de inestabilidad. Entonces, el hecho que la presidenta del Consejo de Ministros vaya con un tono más moderado, más conciliador, que tenga cuidado en los términos que utiliza, porque en política también hay que tener mucho cuidado con los términos que se usan, porque no solo se evalúa o no solo se va a evaluar, digamos, la situación propiamente del contenido del término utilizado, sino los gestos y sobre todo lo que no se ha dicho, pero se ha dejado entrever en la presentación. Y yo creo que aquí está claro que el gabinete presidido por la presidenta del Consejo de Ministros es un gabinete que intenta hacer las cosas un poco más de tender puentes frente al Congreso y no de generar los conflictos diarios y quizás dentro del día en varias oportunidades que solía hacer
el anterior presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido. Si alguna característica tenía, era la de ser un generador de conflictos y de ideas conflictivas, pero por doquier. En ese sentido, vemos un avance y creo que hay que felicitarnos, independientemente que estemos o no de acuerdo con lo que se dice en las presentaciones. Lo segundo es que definitivamente hay uno o dos temas en los cuales el gobierno puede mostrar avances. Creo que el que tengamos a esta altura más del 50% de la población objetivo, que entiendo es la población mayor a 12 años, ya vacunada con 2 dosis, frente al anuncio que se hizo el 28 de julio de que se iba a lograr la inmunidad de rebaño, así llamada, una población ya que está por encima del 70 o el 80% sea lograda en diciembre. Yo creo que es un buen avance. Y la verdad de las cosas, tratando de ser justos, es que el hecho de que no haya un avance mayor es que hay muchas personas que no desean vacunarse. Y eso me parece un error, porque yo soy una persona que sigue a la ciencia y que consecuentemente la ciencia dice que las vacunas son buenas y que fundamentalmente, tratándose de una pandemia, donde no solo importa lo que tú piensas, sino el efecto que lo que tu actuación o tu no actuación va a tener sobre el resto es muy importante. Entonces el hecho que haya todavía un importante número de personas que no se hayan vacunado, sobre todo mayores de 65 años o entre 40 y 65 años, y otros que solo recibieron la primera dosis y no han ido por su segunda dosis, me parece que es un tema que definitivamente debe corregirse y no se le puede atribuir al gobierno esa situación. Yo creo que en este aspecto, en el de la vacunación, el gobierno sí tiene un avance que es adecuado y siempre se puede mejorar, pero creo que es un punto a favor. Y el otro elemento, creo que el bono, el famoso bono Yanapay Perú, de los 350 soles por persona, pero que una familia puede llegar a convertirse en 700 soles de apoyo al gasto frente a esta situación tan complicada, también tiene un avance importante y creo que han mejorado por lo menos la aplicación de los bonos que se dieron en la época anterior con el presidente Vizcarra primero y con el presidente Sagasti después. Estos dos temas me parecen sin duda son importantes y son positivos. En el tema de salud, sin embargo, creo que ya es tiempo de que se pase del discurso al hecho en cuanto a considerar prioritario el primer nivel de atención de la salud en las postas médicas y en los centros de salud, que suman más de 1.700 en todo el Perú. Si queremos realmente que esta pandemia no sea un hecho lamentable y que lo recordemos así, si queremos aprovechar este hecho lamentable para hacer un giro, un antes y un después en la política de salud pública, entonces más que el discurso de las frases generales y sin sustento, hay que empezar a la práctica ya a implementar esos centros de salud. El Estado tiene recursos para implementar esos centros de salud. Probablemente lo que más le va a faltar ahí son médicos y tecnólogos y enfermeras, pero equipamiento y posibilidad de que el centro de salud cumpla el papel preventivo que se le quiere dar, sí puede el Estado desarrollar. De manera que si le pone un poco más de empeño y empieza ya a aplicar una política concreta para dotar del capital humano y de los requerimientos técnicos y tecnológicos cada centro de salud que hay en el país, que por cierto son 1.700, pero deberíamos tener 4.000 en el Perú, para evitar que los pacientes lleguen por cualquier tema, grave o no grave, a los hospitales de alta complejidad y tengan citas después de meses y operaciones postergadas por años y falta de medicinas. Todo eso se puede corregir si se trabaja preventivamente. Además, preventivamente una enfermedad puede ser curada totalmente, incluido un cáncer, pero llegar al hospital cuando ya está la enfermedad avanzada solamente es muchas veces, lamentablemente, para tener algo de calidad de vida, pero ya con la enfermedad irreversiblemente avanzada. Entonces, aquí en salud creo que hay este tema que es urgente y que no está siendo atendido adecuadamente. Y en el tema de educación, creo que hay muchos aspectos que también se pueden mencionar, pero claramente hay uno que ya debería actuarse, y es que se discute mucho cuándo va a venir
el regreso a las clases, y creo que debe ser con cuidados sanitarios pronto. Sobre todo cuando logremos esa inmunidad de rebaño, gracias a quienes no se vacunan, todavía no podemos lograr. Así que si alguien quiere discutir por qué a los colegios no regresan nuestros niños, sobre todo los más pequeñitos que están sufriendo mucho, es porque todavía estamos por debajo del 70 o 80% en la vacunación. Y estamos ahí no por culpa del gobierno, hay que decirlo, sino por culpa de quienes no se están vacunando, con sus ideas que pueden ser respetables, pero aquí están implicando al resto de la población. ¿Y por qué no pueden ir a los colegios con esa situación todavía de baja vacunación frente al objetivo de inmunidad de rebaño? ¿Por qué? Porque si eso no se logra, existe la altísima probabilidad de que los niños en el colegio se contagien, ¿no? Y los profesores y el personal administrativo, etcétera, etcétera. Así que responsabilidad compartida y mirarse en el espejo para ver cuánto estamos colaborando cada uno de nosotros en los temas que criticamos. Bien, aquí, sin embargo, en el tema de educación, creo que habría que empezar a hacer algo que no implica el retorno a las clases todavía. El retorno a las clases, pero ¿a qué escuelas? Escuelas que tienen baños que no están en condiciones, escuelas que no tienen aulas adecuadamente manejadas, implementadas. Entonces, quizás, mientras pasan estos meses que todavía no viene el reentré físico a las clases, muy bien se podría lograr que los colegios se pongan a punto en términos de infraestructura. Eso no hay ningún problema. Y doy esa sugerencia porque en educación también creo que ese es un tema que podríamos plantear con la misma urgencia con la que estamos planteando el tema del regreso a clases. Los aspectos más importantes del discurso de la presidenta del Consejo de Ministros tuvieron que ver con su propuesta de un nuevo pacto social alrededor de temas como la reactivación económica o la lucha contra la corrupción, temas en los cuales no podemos estar en desacuerdo. Pero lo lamentable fue que mientras la presidenta del Consejo de Ministros se esforzaba por tener un discurso en buen tono, en tono conciliador, tendiendo puentes a la oposición en el Congreso, en el mismo momento, en una actividad pública en el interior del país, el presidente Castillo volvía a decir públicamente que hay que nacionalizar el gas y por lo tanto el Estado tiene que tomar esa actividad, con lo cual lo que se intentaba hacer con una mano se borró con la otra en un solo acto. Y además, por si fuera poco, el tipo de cambio que estuvo ya bajando, ¿no? Inmediatamente escuchada la declaración del presidente Castillo, aumentó nuevamente unos puntos, ¿no? Entonces, así de sensible está el mercado, porque así de sensible está la desconfianza y la incertidumbre que generan tantas idas y venidas, tantas marchas, contradicciones dentro del propio gobierno, como lo estoy señalando. Y finalmente, la presidenta del Consejo de Ministros señaló que debe hacerse una reactivación económica, pero con criterios sociales, dijo, ¿no? Y el presidente agregó, con una buena redistribución de la riqueza. La riqueza que hay que redistribuir, señor presidente Castillo, es la riqueza nueva que se genera, y eso lo tiene que hacer no la empresa privada, lo tiene que hacer el Estado, y usted es el jefe del Estado. El Estado, con los recursos que pagamos, las personas naturales y las empresas en impuestos, y los ciudadanos consumidores, como he demostrado en este programa, y con ese dinero usted tiene que liderar que el Estado haga esa tarea que le corresponde constitucionalmente hacer, ¿no? Y redistribuya adecuadamente, con políticas adecuadas, transparentes, eficaces, rápidas, el dinero para sacar de la pobreza a la población peruana que todavía está en esa condición. Pero espantando a la inversión privada, que es el 80% de la inversión total y la que genera empleos estables, no va a lograrlo. Y menos van a lograrse esta meta de 4.8% de crecimiento planeado para el 2022. Ya el Banco Mundial y el propio Banco Central ya corrigieron ese dato y está en 3%. Ojo, ¿no? Y la presidenta del Consejo de Ministros ha vuelto a hablar de 4.8%, pero ya las instituciones en el Perú, privadas, y también el Banco Central, y las instituciones que analizan afuera del Perú, ya dijeron 4.8, perdón, que casi 5, no, va a ser 3 el próximo año. ¿Y por qué?
porque si no hay inversión privada nueva, no va a haber crecimiento mayor. Ese es el tema. Pero ha dicho también la presidenta del Consejo de Ministros que en los próximos 5 años la economía crecerá al 5% promedio. Depende si se generan las condiciones para desarrollar una actividad donde se desarrollen las políticas sociales que el gobierno quiere, pero dándole a la inversión privada también la promoción que corresponde para que hagan su tarea. Resumiendo lo que he tratado de decir en este programa, el principal problema de la economía peruana no está en la inversión privada ni en los contratos de recursos naturales. No, el principal problema de la economía peruana está en el Estado peruano, que tiene a nivel nacional, regional y municipal, en todas sus instancias, modernizarse, transparentarse, digitalizarse, bancarizarse, para hacer transparente, eficiente y oportuna su gestión. Y esa tarea no es fácil y probablemente no se pueda hacer completamente durante un gobierno, incluso. Pero hay que hacerla. Y si se quiere hacer algo concreto para sacar al Perú de la pobreza, de la extrema pobreza y de las condiciones de desempleo en que está por la pandemia, fundamentalmente, esa es la principal tarea que hay que hacer. Porque la tarea del empleo solo se consigue con inversión y crecimiento. Y la situación de la pobreza sí se genera con un Estado que tiene que reformarse. Dicho esto, les deseo que tengan un buen día en lo que resta del día y que tengan una buena semana y espero vernos el próximo martes a las 7 de la noche, siempre en su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, su canal. Hasta entonces, muchas gracias.